Saludos en el nombre de Cristo de nuevo. Seguimos con el sermón de Wesley, la vía escritoraria de la salvación. Y vamos a seguir leyendo en el número romanos, o los numerales romanos, número 2, que trata con qué es la fe. Empero, ¿qué cosa es esta fe por medio de la cual somos salvos? Este es el segundo punto que pasamos a considerar. Por lo general, el apóstol define la fe como la demostración, la evidencia o persuasión divina de las cosas que no se ven, que son invisibles, que no las perciben la vista ni los sentidos externos. Incluye una evidencia sobrenatural de Dios y de las cosas de Dios. Es cierta luz espiritual que alumbra el alma y una vista o percepción sobrenatural de dicha luz. De aquí que la Escritura hable algunas veces de la luz que Dios da y otras del poder de discernir. Pablo dice, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En otro lugar habla del Padre de gloria alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Debido a esta doble acción del Espíritu Santo que abre y alumbra nuestros ojos, vemos las cosas que el ojo natural no ha visto, ni el oído ha escuchado. Tenemos la perspectiva de las cosas invisibles de Dios. Vemos el mundo espiritual por todas partes nos rodea, que por todas partes nos rodea, y que nuestras facultades naturales ignoran, tanto como si no existiese. Vemos el mundo eterno por la ruptura del velo que separa lo presente de lo futuro. Se desvanecen la oscuridad y las tinieblas, y vislumbramos la gloria que ha de ser revelada. One of the important parts of this section Una de las partes importantes de esta sección is where Wesley talks about the Spirit having a twofold operation. es donde Wesley habla sobre la doble acción o operación del Espíritu Santo In terms of opening our en eyes, términos de abrir de nuestros that is ojos. through faith, to be able to see the spiritual reality, the spiritual world, Por medio de la fe podemos ver la realidad espiritual, el mundo espiritual. fact is, Christians see the world differently than non-Christians. De hecho, los cristianos ven al mundo diferentemente que los no cristianos. The Holy Spirit opens our eyes to see what other folks cannot see. El Espíritu Santo abre nuestros ojos para que podamos ver a cosas que las otras personas no pueden ver. He also says the Spirit enlightens us. Pero además de eso, Pablo dice que el Espíritu Santo nos alumbra, nos ilumina. That speaks to perception. Y esto habla a la percepción. There's a spiritual perception given to the follower of Christ through faith in Jesus. Hay una percepción espiritual dada al seguidor de Cristo por medio de la fe en Jesús. Through the work of the Holy Spirit, we perceive reality differently than non-Christians. Por la obra del Espíritu Santo percibimos la realidad diferentemente que los no cristianos. This is related to the spiritual gift of discernment. Esto se relaciona al don espiritual de discernimiento. Some of us have a greater gift of discernment than others. Unos de nosotros tenemos un mayor don de discernimiento que los otros. But the Spirit gives to all of us the ability to see and understand. Pero el Espíritu Santo nos da a todos nosotros cristianos la capacidad de ver y entender. And so by faith, we grow in our perception and in the seeing as well as the understanding. Entonces, por medio de la fe crecemos, we grow in what? And both seeing and En understanding. tanto el ver como el entender. Las dos cosas son parte de la percepción espiritual. Ok, estamos en número 2 entonces. Todavía estamos hablando sobre qué es la fe. Tomando la palabra en su significado más especial, la fe es la evidencia y la persuasión
no solo de que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así, sino también que Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por medio de esa fe, ya sea que la llamamos la esencia o su atributo, recibimos a Cristo. Lo recibimos en todos sus oficios como nuestro profeta, sacerdote y rey. Por medio de esa fe, nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención. Número 3. Empero, ¿es esta la fe de la seguridad o la fe de la adhesión? La Escritura no hace semejante distinción. Dice el apóstol, una fe, una misma esperanza de vuestra vocación. La fe del cristiano que salva es una, lo mismo que un Señor en quien creemos y un Dios y Padre de todos. Evidentemente, esta fe incluye la seguridad, que en este pasaje es sinónimo de evidencia, de que Cristo me amó y se dio a sí mismo por mí, puesto que todo aquel que cree con una fe verdadera y viva tiene el testimonio en sí mismo. El Espíritu da testimonio a su Espíritu de que es hijo de Dios. Y si es hijo, Dios manda el Espíritu de su Hijo a su corazón, por el cual llama, Abba Padre, y le da la seguridad de que lo es, y una confianza en el semejante a la de un niño. Empero debemos observar que según el orden natural de las cosas, esta acción de asegurar es anterior a la confianza que produce, puesto que ningún hombre puede tener la confianza de un niño de Dios si antes no sabe que es hijo de Dios. Por consiguiente, la confianza, la certeza, la adhesión, o como quieras llamarla, no es la primera rama o efecto de la fe, como suponen algunos, sino la segunda. It is clear here Es claro aquí that Wesley is saying that you first must have the assurance of salvation. que Wesley está diciendo que primero necesitamos tener la seguridad de la salvación, That is the witness of the Spirit that you're a child of God. el testimonio del Espíritu que somos hijos de Dios, You must know that you're loved of God, you belong to que God somos amados por Dios, pertenecemos a Dios through Jesus Christ. por Jesucristo, Before you will have the confidence in God antes de que podamos tener la confianza en Dios that's necessary for trusting God in the whole process of sanctification. que es necesario para confiar en Dios por todo el proceso de la So santificación. first there must be this assurance of salvation. Entonces, primero hay que tener esta seguridad de la salvación, Assurance that you're loved by la God. seguridad que somos amados por Dios, Before you o develop estamos the amados por Dios, confidence to trust in God. antes de que podamos desarrollar la confianza en Dios. Not to trust in God for salvation, No hablamos sobre la confianza en Dios con respecto a la salvación, to have confidence in God for every aspect of your life going forward. sino que para tener confianza en Dios en el sentido que vamos a confiar en Dios de tener en cuenta todas las áreas de nuestras vidas de este punto en adelante. Y número 4, esta fe es el medio de nuestra salvación, justificación y santificación, si se toma la palabra en su sentido más elevado. Mas, ¿cómo nos justifica y santifica esta fe? Esta es la tercera parte de nuestro discurso, y puesto que es el principal punto en cuestión y de gran importancia, bueno será que lo consideramos de una manera clara y completa. So this is the transition paragraph. Entonces, este párrafo es un párrafo de transición. We have seen how you are justified by faith, Hemos visto cómo una persona es justificada por la fe, and that gives the assurance that you belong to God. y esto da la seguridad
que la persona pertenece a Dios. And that creates the confidence to trust in God for whatever's coming after that. Y esta seguridad crea la confianza en Dios para confiar en Él por cualquier cosa que venga después. Now, in the next section, Wesley's going to make the case that just as we're justified by faith, En la próxima sección, Wesley va a hablar sobre el hecho que en la misma manera que estamos justificados por la fe, we are also sanctified by faith. somos también santificados por la fe. And this was important for Y Wesley esto era muy importante para Wesley, because many of the opponents of Wesley accused him of a works righteousness in sanctification. porque muchos de los opuestos de Wesley le acusaron o acusaban de en el tema de santificación de pensar en justicia por obras. And in a sense that makes sense. Y en un sentido, esta acusación tiene sentido. Because we're Methodist Somos metodistas, and we do things by method. hacemos cosas por método, We engage in works of mercy and grace. hacemos obras de misericordia y gracia, And sanctification lives itself out in the way we deal with other people. y la santificación se expresa en la manera que tratamos con las otras personas. And so it'd be easy to then assign works to the method of sanctification. Entonces se podría fácil de asignar la idea de justicia por obras al tema de santificación. Wesley's going to make the point Pero Wesley va a hacer el punto that sanctification is the result of faith. que la santificación es resultado de la fe, And works consecuencia de la fe, are then produced y las obras son producidas through that confidence in God por esa confianza en Dios as we live out our faith. mientras vivimos en nuestra fe. Okay. Okay. Nos vemos en el próximo video.